Hola profesionales y amigos de Klein Tools. Su amigo Ricardo de Klein les da la bienvenida a esta sesión, esta capacitación que vamos a tener acerca de los multímetros de gancho, función por función. Tenemos una vasta variedad, una gran variedad de modelos de estos multímetros de gancho, así como de los multímetros digitales que les llamamos, o multímetros que otros les llaman también de banco. En particular, bueno, pues vamos a ver un solo modelo, pero en este momento queremos mostrar un poco de lo que es nuestra línea. Es muy variado el número que tenemos de los multímetros, porque van dirigidos propiamente hacia los profesionales de acuerdo a su necesidad. Quise escoger precisamente este multímetro de gancho porque tiene varias cualidades. Bien, aquí por ejemplo pueden observar también los multímetros digitales, algunos le llaman también de banco. Cuentan con sus multifunciones. La mayoría de ellos cuentan con rangos automáticos, lo mismo en los multímetros de gancho. Tenemos accesorios dentro de la línea. Obviamente también cuentan con el respaldo y la garantía de Klein. Son resistentes a impactos, resistentes a penetración de polvo, salpicaduras de agua, etc. Es una línea muy versátil la que tenemos, muy competitiva y sobre todo confiable, resistente, segura, también precisa. Ahora bien, vamos a concentrarnos en este modelo, el CL450. La intención es tener este tipo de cápsulas de función por función con cada uno de los multímetros que tenemos en nuestra línea. Normalmente estos instrumentos les denominan multímetros de gancho o amperímetros también, o otros le llaman también pinza amperimétrica. Bueno, tiene varias designaciones. En general es un multímetro. La propiedad que tiene pues es este gancho con el que nos auxiliamos para medir amperaje de una manera mucho más segura, y también cuando se trata de magnitudes altas a verificar. Bien, pues vamos a comenzar a ver función por función de este instrumento. Como podemos observar, tiene una capacidad de medición de 600 amperes. También en corriente alterna, y en particular este modelo tiene una capacidad de 200 microamperios en corriente directa. Ahorita vamos a explicar un poco más detalladamente para qué emplearíamos este campo. Y la otra ventaja que tenemos nosotros es que podemos verificar hasta 600 voltios en categoría 4. Es una categoría sumamente segura. Contamos con verificación de voltaje en corriente alterna, en corriente directa. El amperaje, como ya lo mencionamos, en corriente alterna. Podemos medir con capacitancia, resistencia, poder hacer la prueba de diodo, continuidad, temperatura diferencial. Ese es un punto interesante también. Por eso, como les comentaba, es un multímetro direccionado hacia profesionales, por ejemplo, del aire acondicionado, porque con esta función podemos tener la lectura en dos lugares diferentes y nos va a reflejar en la pantalla precisamente ese diferencial. La función de los microamperes en corriente directa funcionan para la verificación de los sensores de flama, esos dispositivos de seguridad que requerimos precisamente validar que están funcionando, que están en perfecto estado, porque como sabemos es una cuestión de seguridad esto. Si no, vamos a suponer que se apague algún dispositivo de un piloto, alguna caldera que tenga incorporado algún sistema de flujo de gas, y se apaga la flama, entonces podría ocasionar un accidente muy grave. Tenemos que verificar ese tipo de dispositivos. Esa es una de las funciones que tiene este multímetro para poder verificar ese tipo de elementos. También podemos verificar frecuencia y el porcentaje de ganancia de servicio, y el voltaje filtrado o de baja impedancia. Esto es muy simple para manipular, para usar. La perilla
se puede manipular de una forma muy sencilla. Una de las principales, de las primeras funciones que encontramos con este dispositivo es que tiene un detector de voltaje sin contacto. Se enciende esta luz roja y nos indica la presencia de voltaje sin contacto. Bien. Otra de las características también que encontramos dentro de este dispositivo, como les comentaba, es que podemos nosotros iluminar la pantalla. Tenemos dígitos que no son grandes, son enormes realmente. Y bueno, en este caso tenemos también un doble campo, se puede decir, de medición, que nos vamos a ocupar precisamente en el diferencial de temperatura y en algunas otras funciones. Tiene también aquí un sistema de bloqueo de seguridad. En caso de que ocupemos utilizar las ondas termopar, que vienen incluidas, por cierto, ahorita las vamos a ver. Abrimos esta ventana y automáticamente se bloquean los bornes para no cometer un error y hacer mediciones de voltaje o algo así cuando estamos verificando temperatura. El multímetro se entrega con sus cables de prueba, así como lo vemos aquí. Cables que, por cierto, pues están perfectamente normados, certificados. Ajá. Bien. Se entregan también con un par de sondas termopar, con su manual de instrucciones, su instructivo, y bueno, viene en su estuche. Esa es todo lo que contiene este multímetro cuando nos entregan. Cuando los entregamos. Bien, vamos a proceder poco a poco con cada una de las funciones. En este momento pues vamos a verificar voltaje. Para esto pues tendríamos nosotros que colocar nuestros cables de prueba. Estos cables vienen aquí con sus protectores, tapones de protección, para que no le penetren objetos extraños. Como les comentaba, pues así no podría yo conectarlos, tendríamos que cerrar las ventanas de aquí, la zona el ingreso de la sonda termopar, para poder colocar los cables, perfectamente identificado dónde va el negro. Obviamente, bueno, va en COM, pero por cualquier descuido es mucho más sencillo identificar por la colografía, ¿no? El rojo con el rojo y el negro con el negro. Y bueno, aquí colocamos el borne en otra posición. Bien, las puntas pues también están normadas y tienen un capuchón de seguridad para categoría 4. La punta expuesta pues es menor, entonces hay menos riesgo de inducción de un arco eléctrico. Entonces ahora vamos a utilizar las puntas desnudas, porque no vamos a manejar voltajes altos. Realmente pues nos vamos a auxiliar con nuestro tablero de control para tomar algunas mediciones. Bien, hay unos aditamentos, accesorios que complementan la línea. Uno de ellos es este ganchillo, este gancho magnético, que aparte de ser magnético, bueno, pues tiene también un orificio para poder colgar. El código pues también aquí lo podemos ver, 69417, y se puede colocar muy fácilmente en varios de nuestros modelos de la línea de Klein. Únicamente se engarza aquí en la grapa y listo. Vamos a auxiliar aquí un pequeño tornillo que tenemos para el anclaje, para que podamos visualizarlo de una forma más sencilla. Vamos a encender el aparato y inmediatamente, bueno, pues nos da una lectura aquí en la parte inferior del dispositivo. Está listo para verificar voltaje de corriente alterna, y con este botón de selección podemos cambiar hacia el campo para verificaciones de corriente directa. Bien, aquí lo interesante, bueno, pues es que hay un detalle aquí con los cables de pronto. Vamos a extender, que no vayan a formar cocas, que le llaman, para poder pues tomar una lectura directa del voltaje de corriente alterna.
Bien. Nos está marcando 126.7 voltios. Ciento 126.9 voltios de corriente alterna. Y únicamente con el botón de selección pues cambiamos al otro campo. Bien, ahora vamos a tomar la lectura de la corriente directa. Tenemos una batería. Aquí sí tenemos una cuestión de polaridad. Entonces el borne positivo es este pequeño de aquí, y ahí debería de ir el cable rojo, y en el negativo debería de ir el negro, y nos da la lectura 9.76 voltios de corriente directa. Vamos a invertir y debe de aparecer por ahí el signo menos, 9.76, pero de corriente directa, pero con polaridad invertida. Ese es un par de funciones muy sencillas, muy simples, que se pueden verificar con este dispositivo. Bien, vamos a continuar. El siguiente campo que podemos verificar aquí nosotros es el amperaje. Bien, pero para poder verificar el amperaje en corriente alterna, pues no ocupamos las puntas. Vamos a removerlo. Vamos a encender aquí nuestro dispositivo. Lo voy a liberar aquí. Tiene su gancho incluido todavía aquí. Lo tiene, perdón, esternezado, pero no hay ningún problema. Este gancho también, dicho sea de paso, es magnético. O sea, se puede colocar en alguna superficie metálica, de hierro, de acero, para poderlo sostener. Y vamos a verificar de una forma muy sencilla el flujo de corriente. En este caso, bueno, pues aquí mismo en el tablero, voy a encender esta lamparita, ¿no? Colocamos en uno de los hilos, en la parte central, lo más centrado que se pueda. Tiene que garantizarse que la pinza cierra perfectamente, y bueno, pues verificamos el flujo de corriente. 0.36 amperios. Es un flujo de corriente pues relativamente bajo, porque también pues la potencia que tiene esta lamparita es baja. Es una lamparita de halógeno, pero no es una, deben de ser alrededor de 40 watts lo que tiene esta lamparita. Y bueno, esa es la manera simple de tomar el amperaje. De otra manera tendríamos que usar como que de puente el multímetro, si no se utilizara el gancho. Esa es una de las grandes ventajas precisamente de las pinzas amperimétricas. Ahora bien, tenemos un aditamento dentro de la línea de nuestra línea aquí de Klein, que es un divisor de línea. Hay ocasiones en que pues tendríamos que tomar o determinar más que nada el consumo de algún aparato electrodoméstico, por así decir, si estamos haciendo alguna reparación o queremos confirmar algo, alguno de los aparatos que envejeció o que simplemente tiene alguna falla y está consumiendo mucho. Para poderlo confirmar, podríamos utilizar este auxiliar. Ese es un ejemplo. Este divisor de línea, que también es parte de la línea de aparatos de prueba y medición, es el modelo 69409. Lo vamos a conectar aquí. Vamos a colocar nuestro dispositivo, nuestro amperímetro. Y vamos a conectar, a simular que esto es una carga más grande. Por supuesto es un foquito muy pequeño, una lámpara muy pequeña. Y bueno, aquí nos da un flujo de corriente de 3.17 amperes. Sin embargo, cabe explicar un asunto aquí. Incluso me dio los 60 Hz en la otra lectura. Vamos a explicar algo. El divisor de línea está preparado para hacer una lectura que está magnificada 10 veces. Esto es con el fin de que si se llegase a usar el dispositivo con otra marca, con otro tipo de multímetro, perdón, entonces le podemos agregar
precisión. Esa es la función de magnificarlo por 10. Entonces, por ejemplo, allí nos dio 3.1 amperes, cuando realmente pues es 0.31 amperes. Esto lo multiplicaríamos por los 127 voltios que nos dio ahorita el flujo, y aproximadamente nos va a dar pues los 40 watts que tiene esta lamparita. Es una forma muy así simple, ¿no? de validar el funcionamiento de este divisor, pero obviamente ustedes, amigos profesionales, pues le pueden encontrar muchísimas aplicaciones. Bien, es parte de las funcionalidades que tiene este dispositivo, y se puede usar, por supuesto, pues con cualquiera de los perímetros de gancho de nuestra línea. Bien, aquí hay una situación que me gusta mucho de nuestros multímetros, que es la multifunción. En un solo campo podemos verificar continuidad, resistencia, capacitancia y hacer la prueba de diodo. Y vamos a hacerlo. Aquí nos vamos a valer nuevamente de los cables. Y lo primero que vamos a verificar, lo que viene como primera función de default, es la continuidad. Y esto, bueno, pues conocemos muy bien cuál es la utilidad de esta función. Validar si es conductor un material, o simple y sencillamente si hay o no continuidad. Bien, vamos a comprobar, por ejemplo, este cartucho. Esto es muy común, es un cartucho cerrado, no podemos darnos cuenta si el listón está fundido y no hay sonido. ¿Qué quiere decir? Que este cartucho este fusible está fundido. Esa es alguna aplicación, ¿no?, que encontramos, pero obviamente, bueno, lo podemos para poder validar circuitos si están abiertos. Bueno, esta es una de las funciones primarias que debe de contener un multímetro, y bueno, pues este multímetro la contiene. El siguiente campo que nosotros podemos verificar pues es ya el de la resistencia. Aquí tengo un par de resistencias eléctricas, y como este multímetro es de autorrango. Sin embargo, también nosotros podemos rankearlo. Si deseáramos esto, podríamos también pues salir del modo automático y rankearlo manualmente. Bien, la función con la que está preparada el dispositivo originalmente es autorrango. Nos vamos a acercar a esta resistencia. Y ahí nos va a dar precisamente el valor. $365 megaohms, me parece. Aquí tenemos otra más pequeña, otra resistencia, y también me da el valor automáticamente, y obviamente aparece el prefijo. En el prefijo aparece la unidad a la que se refiere la medida de manera automática, porque tiene la función autorrango activada. Obviamente pues eso es sumamente ventajoso, sumamente práctico. La siguiente función que tiene nuestro multímetro en esa misma posición es la prueba de capacitancia. Aquí tengo un par de capacitores. Bueno, lo que voy a hacer es, por precaución, no deberían estar cargados, pero no, están descargados. Realmente se llaman condensadores, mucha gente los conoce como capacitores, pero finalmente lo que hacen es almacenar una gran cantidad de energía para entregarla rápidamente. Los encontramos en arrancadores, los encontramos en las bombas, en diferentes sistemas donde se necesita proporcionar energía de forma inmediata. Y aquí lo interesante es confirmar el estado del dispositivo, del condensador. Por ejemplo, ahí hay una lectura que debería corresponder con lo que dice aquí. Estos son 1000 microfaradios, y aquí nos dio aproximadamente esa lectura. Quiere decir que este condensador pues está en buen estado. Bien.
Correcto. Aquí hay uno más grande. Porque la capacidad que tiene este multímetro de gancho es de 6000 microfaradios. Da más de 4000. Bien. Así de completo está este dispositivo. Ahora viene la prueba interesante, bueno, una de las pruebas interesantes. Vamos a hacer la prueba con el diferencial de temperatura. Voy a quitar el gancho. Estas son las sondas Thermopar con las que viene incluido el dispositivo. Bien, como les comentaba, pues no podemos introducir aquí en la ranura la sonda Thermopar porque está cerrada la ventana. Abrimos aquí la ventanita, colocamos esta sonda Thermopar en uno de los extremos, en una de las ranuras, perdón. En esta otra vamos a colocar. Si se dan cuenta también, esa a prueba de este Pocayoke, perdón, viene más delgada una de las lengüetitas que la otra, así que no hay manera de confundirse, porque esto sí lleva su polaridad, también lleva su polaridad. Entonces ahora vamos a poner esto en la función de grados centígrados. Vamos a colocar nuevamente aquí el ganchillo. Vamos a poner aquí nuestro dispositivo. Una de las sondas Thermopar la vamos a introducir aquí en un ambiente que está un poco gélido. Y bueno, nosotros podemos cambiar la unidad. Aquí está en grados Fahrenheit. Presionamos el botón y podemos pasar a grados centígrados. Como podemos ver, esta sonda pertenece a esta lectura de los dígitos más grandes. Tenemos 8, 7, 5, sigue bajando la temperatura. Y con esta otra sonda Thermopar, perdón, vamos a dejarla aquí en el frío. Y esta otra la vamos a colocar aquí en nuestra lamparita de halógeno. Y mientras que una de las escalas, por supuesto, va bajando de temperatura, pues la otra va subiendo. Y esto nos ayuda mucho a determinar el diferencial de temperatura. Esto, los profesionales que están dedicados a la parte de refrigeración, aire acondicionado, pues de verdad le van a encontrar una utilidad súper práctica. Obviamente, bueno, nosotros pues podemos hacer que se quede grabada momentáneamente o congelada, se puede decir, la lectura. Vamos a retirar las ondas para que tenga un poco más de visibilidad. Podemos ubicar cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo. O sea, todas estas funciones las podemos nosotros prácticamente complementar de manera pues automática. Bien. Hay otra funcionalidad que tenemos con nuestro dispositivo. Esta función de microamperes en corriente directa, les comentaba, sirve para verificar los sensores, el buen funcionamiento de los sensores de flama. Y obviamente, cuando estamos trabajando con las calderas, cuando estamos trabajando con todo esto, pues tiene su principal aplicación. Bien, hay un punto interesante que casi olvidaba en esta parte de la temperatura. El dispositivo tiene la posibilidad de calibrarse. Lo que colocamos es, pues, por ejemplo, los mismos hielos que están en 0 grados centígrados, presionamos los botoncitos
y entonces se buscaría su cero absoluto. Esa es otra funcionalidad que tiene. No necesita uno destaparlo y ajustarle por ahí algún tornillo o algo para volver a referenciar en cero. Esa es una funcionalidad muy buena que tiene el aparato, que se puede tarar o calibrar en su cero. Bien, otra función importante que tiene nuestro amperímetro es esta función que es, aquí le llaman es el IRUSH, que es el amperaje de arranque. Por ejemplo, cuando arrancamos un motor, siempre va a haber un pico de amperaje muy alto al momento en que arrancamos un equipo. Bueno, pues esta función, al momento de mantener presionado este botoncito y tomar la lectura, pues marca por algunas centésimas de segundo la lectura. Entonces ya me va a permitir determinar la condición del equipo. Cuando es un pico de voltaje, de amperaje muy disparado, quiere decir que puede haber por ahí algún problema. Entonces esta función también la tenemos. También en la verificación de voltajes, en el caso que estemos aplicando con variadores, tenemos esta función de frecuencia en baja frecuencia, para que se tenga el mínimo ruido posible en la verificación. O sea, son funciones realmente superiores que tiene nuestro instrumento para toda la aplicación profesional. Bien, bueno, la otra función que podemos comprobar rápidamente es la frecuencia. Les digo, aquí funciona perfectamente el bloqueo. Estaba midiendo temperatura, no puedo medir la frecuencia hasta que no abra la ventana. Colocamos los cables. Y bueno, el dispositivo está listo para medir la frecuencia y al mismo tiempo el porcentaje de servicio de ganancia. Nosotros aquí estamos normados a 60 Hz, hay una pequeña variación en lo que nos está entregando la línea de suministro, pero básicamente estamos en 60 Hz, es 3 centésimas de Hz lo que varía, y por ende pues tenemos el 49.9% de porcentaje. Bien, esa es la otra función. Hay una función más que tiene nuestro dispositivo, que es la verificación de voltaje con baja impedancia, esto en corriente alterna y en voltaje de corriente alterna y corriente directa. Y como se dan cuenta, por ejemplo, ahora hay mucho menos ruido. Vamos a buscar, por ejemplo, este campo en voltaje, y siempre hay un poco de impedancia, un poco de ruido que se genera simplemente por mover los cables. Pero cuando lo cambiamos aquí al voltaje filtrado, obviamente, pues no pasa nada. No hay ruido. Y pues obviamente me va a dar una lectura mucho más estable. 127 voltios, 126 voltios de corriente alterna. Presionamos el botón de selección y cambiamos hacia el voltaje de corriente directa. $9 voltios, pero apareció el signo menos porque estaba tomando al revés, estaba colocando al revés los cables, y aquí deberían de aparecer esos 9 voltios, pero ya sin el signo menos. Bien, pues estas son algunas de las funciones, bueno, son propiamente las funciones que tiene nuestro dispositivo. Estaba más bien por mencionar algunas de las aplicaciones que podemos hacer con él. Son unas pruebas muy sencillas, muy rápidas. La intención era demostrar precisamente el alcance que podemos tener con este dispositivo de seguridad, que además también, pues como otros instrumentos que tenemos dentro de nuestra línea, pues tienen resistencia a las caídas. O sea, esto es un plus, porque nos hemos dado cuenta que a pesar de que los profesionales tengan mucho tiempo utilizando los dispositivos, pueden tener 2 meses o 3 meses con ellos y bueno, finalmente se me puede caer por descuido, pero puede también tener muchos años trabajando el profesional y
por alguna desgracia, pues se llega a soltar, ¿no? De las manos o del lugar donde esté sostenido el multímetro. Y como podemos ver, pues resiste precisamente las caídas, los impactos. Por supuesto, esos instrumentos no son para dejarlos caer, pero nos pasa, a todos nos pasa algunos eventos. Esto es lo que nosotros garantizamos. Durante algunas veces pues va a funcionar la resistencia a las caídas, porque el impacto se distribuye a través de las carcasas que hemos diseñado con este film. Bien, pues bueno, con respecto a este multímetro digital de gancho, son básicamente las funciones que quisimos mostrar. Es uno de los que considero que tienen más funciones dentro de nuestra línea, pero como les comenté, la intención es ir recorriendo cada uno de ellos y enriqueciéndolos también, por supuesto, con sus comentarios. En este momento vamos a dejar algunos minutitos para responder algunas preguntas que puedan tener y en la medida de lo posible pues darles respuesta. Nuestro amigo Lino Ríos, Ricardo, nos pregunta: ¿qué modelo de multímetro mide capacitores? Bueno, hay varios. Por ejemplo, que es el CL450, puede medir los capacitores con la función de la capacitancia. Conocidos también como condensadores, pero finalmente la unidad es capacitancia, y con podemos medir hasta 6.000 microfaradios. Pero dentro de la línea es una constante que se repite. Otro modelo, por ejemplo, también, que es el CL800, también puede medir capacitores o condensadores. El CL700 también. Bueno, prácticamente la línea profesional que nosotros manejamos tiene esa función. CL312, CL380 y inclusive el CL900, bien, entre otros, por supuesto. Nuestro amigo Raimundo Ortega nos pregunta: ¿el divisor de corriente no cuenta con terminal para tierra? No, en esta última referencia no. Tuvimos un modelo antecesor que tenía dos ranuras. Probablemente todavía por ahí lo encuentren. Por ahí luego les ponemos en los comentarios el número de catálogo. Y aquel tenía esa terminal. En este caso, bueno, pues sería únicamente para la cuestión del aparato monofase. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nuestro amigo Luis Hernández nos pregunta: ¿cuál es el amperaje máximo que podemos medir? Con este dispositivo hasta 600 amperes, pero dentro de la línea tenemos bastantes. Por ejemplo, el alcance de este modelo, que es el CL900, es de 2000 amperes en corriente alterna y en corriente directa. Esa es una función muy excepcional. De hecho, tiene una, ¿cómo se puede decir?, aplicación más industrial, este tipo de multímetro. Es lo que les comentaba, el que presentamos ahora está muy direccionado, se puede decir, hacia cierto sector de profesionales, aunque sin problema lo puede utilizar un electricista. Pero cuando se trata de amperajes altos, este modelo, que es el CL900, tiene esa capacidad hasta 2000 amperes en corriente alterna y corriente directa. Ahora bien, en corriente alterna la máxima capacidad que nosotros podemos verificar es de 3000 amperes en corriente alterna, con una precisión de 1/10 de ampere. Esto es algo excepcional de cierta forma. Lo hemos escuchado de comentarios, no nada más porque nosotros lo decimos, sino que hay algunas sondas amperimétricas que no pueden captar amperajes que sean inferiores a 8 amperes. Nuestros compañeros amigos nos están diciendo que si puedes hacer otra vez la prueba de diodo. Ah, sí. Bueno, vamos a conectar los cables. Para que sea un poco más cómodo, voy a colocar el gancho. Voy a colocar la pantalla.
Y bueno, aquí tengo un par de diodos. Lo que tenemos que hacer es colocar la función. Aquí está la prueba de diodo. Aquí la cuestión es verificar si no están abiertos. Aquí me está dando una lectura de casi medio volt, que es lo que corresponde de acuerdo a la codificación que tiene aquí. Quiere decir que este diodo está bien ahí. Estoy volteando las puntas. Esto es como si fuera una válvula check. De este lado marca OL. Quiere decir que fluiría la corriente en un sentido, como debe de ser. Este diodo está en buenas condiciones. Aquí lo mismo, 0.47 voltios, deben ser 0.5 y vamos a invertir las puntas. Marca OL, quiere decir que sí, permite el paso de corriente hacia uno de los lados. Muy bien, gracias por su aportación. Nuestro amigo Raimundo Ortega nos pregunta: ¿la calibración de cero absoluto para medición de temperatura se requiere hacer en algún determinado tiempo? Sí es conveniente este punto, sobre todo cuando hay una recurrencia en las mediciones, sí es conveniente. Y también cuando queremos alcanzar la máxima precisión, que insisto, o sea, el aparato tiene una precisión altísima, es una décima de grado de precisión la que tenemos con este aparato, de grado centígrado, pero sí se recomienda hacer esto cuando vamos a validar, pues sí, un equipo importante. Nuestro amigo Daniel Serrano nos comenta: ¿el modelo CL450 es viable para aplicaciones en la electrónica? Por la cuestión de microamperaje en corriente directa, pero sinceramente está muy particular hacia la parte de aire acondicionado, de electricidad. Para la parte electrónica seguimos recomendando mejor este tipo de multímetros, los multímetros digitales o multímetros de banco que algunos le dicen, porque precisamente pues aquí podremos verificar miliamperes, no nada más hasta microamperes, porque son 200 microamperes lo que tenemos como rango máximo en estos multímetros, pero en este otro sí tenemos una precisión mucho más cerrada. Valdría la pena mejor migrar hacia uno de estos multímetros, como por ejemplo ya el más completo que tenemos en la línea es el modelo, el MM700. Es el más completo que tenemos en la línea y tendría más aplicaciones electrónicas, aunque claro, en la línea de Tulmex tenemos más opciones todavía para la parte electrónica. Bien, desde el modelo Master, que es el modelo 1661, que cuenta con mucho más funcionalidades para los profesionales de este sector, porque bueno, como lo saben, pues nosotros también somos dueños de la marca Tulmex. Vamos, tenemos desde el multímetro escolar modelo 1620, ¿verdad?, que tiene toda esta gama de funciones, que son rangos más cerrados, más dirigidos hacia la electrónica. Inclusive tenemos una función aquí para verificación de onda cuadrada con el modelo 1620, que es el modelo escolar. Esto en la escuela finalmente súper aplicable, ¿no?, para cuando estamos en la parte de nuestra formación profesional. ¿Bien? Otra más, Richard. Nuestro amigo Alejandro Rodríguez nos pregunta o nos dice que si podemos hacer una prueba de amperaje en voltaje de corriente directa. Pues podríamos, pero necesitaría hacer un circuito. Yo creo que así que tengo el compromiso, la podríamos hacer en la siguiente sesión, ya cuando mostremos también otro amperímetro. Y claro que sí, porque pues aquí necesitaríamos habilitar un poquito mejor el tablero, también poder manejar un voltaje un poquito mayor para que se vea más evidente, ¿no?, un poco más evidente, más contundente. Pero claro que sí. Una más, Richard, por favor. Nuestro amigo Juan Antonio García Osorio nos dice que
¿qué modelo de multímetro recomiendas para el área automotriz? Tenemos el modelo de Tulmex, en la línea de Tulmex, modelo 1661. Hay uno más que es el automotriz, este es el automotriz, y el otro el Pro, que es el 1662, me parece. Pero este es el que está más direccionado hacia el área automotriz. En Tulmex, modelo 1661. Bien. En los multímetros de Klein, pues podríamos tal vez recomendar alguno de ellos, aunque hay algunas cuestiones que no vienen incluidas. El multímetro de Klein está más dirigido a la parte de electricidad. Esa es la situación. Es un multímetro direccionado hacia electricistas. Hay algunas unidades que se requieren, y sobre todo en los rangos de medición, que los cumplimos de mejor forma en los multímetros de Tulmex. Bueno, pues no me queda más que agradecer su valioso tiempo. La intención de estos tallercitos, estas demostraciones, presentaciones o capacitaciones, pues es precisamente mostrar la bondad que tiene nuestra línea y acercarnos cada vez más a ustedes. A ustedes nos debemos realmente, al mundo de profesionales. Klein ha existido, ha estado con ustedes desde 1857 y en México pues desde 1972 para apoyarles. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios, ¿verdad? Ahí en la aplicación de Facebook. Y bueno, que nos sigan también por favor con las otras redes sociales que por ahí tenemos Instagram, y si desean más información, pues pueden acceder a la página de internet en www.kleintools.com.mx. Y bueno, pues estamos abiertos a todas sus sugerencias, sus comentarios, y seguimos a la orden. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.